Mis queridísimos seguidores de Jóvenes Embajadores MX, bienvenidos a un nuevo podcast. En esta edición estamos muy emocionados por los temas que traemos y un poco de temas un poco picantes, como lo que sucedió en Chivas el fin de semana con el presidente, con el clásico, los jugadores. También, entre otras noticias, traemos el interés que se mostró de clubes europeos, para ser más específicos, de la Premier League por dos jugadores de Santos, de la Liga MX, y también el posible fichaje, bueno, uno ya es confirmado, de un mexicoamericano en Europa, y el otro posible fichaje de un mexicano en la Bundesliga. Estaremos hablando de esto durante todo el podcast y el programa, y para avanzar saludamos a Javán. ¿Qué onda, Javán? ¿Cómo estás? Bien. Aquí viendo cómo empiezas a vender humo y cómo se me cae el teléfono. Fue el humo que lo tumbó. No. La verdad es que Javán viene enojado, yo creo, por el tema, para todos los chivermanos, que aquí o lo van a odiar o lo van a terminar de amar. Javán, ¿qué opinas de lo que pasó el fin de semana en el Clásico de Chivas, en donde de por sí el equipo fue humillado, perdieron contra el acérrimo rival, y sobre todo la noticia de su presidente, ¿no? Que el presidente resulta que estaba en una boda cuando se estaba disputando el partido. Él ya salió a defenderse, pero ¿qué opinas de que el propio dueño del club, porque pues es el dueño, no se interese o no esté al pendiente cuando el equipo está jugando el partido más importante de la temporada? Pues mira, hablando primero del partido, fue patético lo que se vio. O sea, de verdad que lo puse en mi Twitter, parecía que eran 11 tipos que se acababan de conocer, que se juntaron para una cascarita y que nadie sabía ni en qué posición jugar, ni para dónde moverse, ni quién eran sus compañeros. O sea, un equipo totalmente, terriblemente trabajado. O sea, no hay trabajo. Hasta lo puse en mi Twitter. ¿Qué hacen en los entrenamientos? Solamente hacen ejercicios recreativos, o sea, tenis, balón, torito. ¿Qué carajos hacen? No se les ve un trabajo. En el tiempo que lleva Vucetich, no se les ve una idea. Nadie sabe a qué juegan. Nadie sabe si juegan ofensivos, si juegan defensivos, si juegan a la contra, si juegan a tener la posesión del balón. ¿A qué juegan? No repite alineación, no le da oportunidad a los jóvenes. A Oribe lo tiene borradísimo. O sea, y los cambios que hizo, de verdad, sacas al único jugador que mete gol en tu equipo para meter al único delantero que tienes que no mete gol ni al arco iris. Es una cosa increíble, o sea, de verdad, increíble. Ahora, lo que venías con el tema del presidente, yo creo que esto en Chivas no va a mejorar si no hacen un proyecto realmente serio y a unos 3 años. O sea, tienen que darse cuenta que Chivas no está para ser campeón ni hoy, ni el siguiente torneo, ni en un año. ¿Por qué? Porque no tienen jugadores para hacerlo y no tienen el dinero para comprar jugadores que le permitan buscar ser campeones en el corto plazo. Lo de Amaury Vergara es vergonzoso. O sea, de verdad, si su padre viviera, yo creo que estaría muerto de la vergüenza y él jamás haría lo que hizo Amaury. O sea, yo sé que Amaury es un junior, un niño rico, que heredó algo que él no quería. Él no quería Chivas, él no quería ser presidente de OmniLife, él no quería ser presidente de Chivas, él lo que quería hacer era director de cine. Hizo curso y estudió cine y él no quería saber nada de Chivas ni de eso. Lamentablemente se lo heredaron, para él lamentablemente se lo heredaron y no ha sabido ser responsable. Tan irresponsable ha sido con Chivas que se inventó la tarugada esa de Chivas TV, que terminó siendo un canal de YouTube. No fue más. Sin producción, sin buenos conductores, sin buena programación, sin innovación, sin nada, queriéndote vender un producto a precios que ni la NFL, que te venden toda la temporada de todos los equipos. Se me hacía, fue una idea muy absurda. Ahora, irte a la boda de tu primo
que también trabaja en Chivas, ojo con eso, también trabaja en Chivas. O sea, planear tu boda el día del clásico, o sea, en el partido más importante del club en el que trabajas, del cual eres socio, y en ese caso a Mauri, dueño, es una tontería grandísima. Dos, seguimos en pandemia, Yo no he visto que el coronavirus se haya acabado en el país, yo no he visto que estemos en semáforo verde, yo no he visto que ya puedas hacer lo que se te dé la gana. Seguimos en pandemia, les guste o no les guste. Yo creo que porque son millonarios, piensan que pues, a ellos no les pasa nada, ellos van a Estados Unidos, se vacunan y bla, bla, bla. Pero ¿y los trabajadores que estuvieron en la boda? Ellos no son millonarios. Ellos sí se arriesgan a contagiarse, a contagiar a sus familias, que no van a tener los mismos recursos que tienen ellos para atenderse, ¿no? Dos, Sí. ¿con qué cara siendo el presidente del club sancionas y le pides a tus jugadores profesionalismo? Que no salgan a fiestas, que no beban, que se cuiden en pandemia. ¿Con qué cara? Si tú no te... Sí. Luego salen a conferencia de prensa y por Twitter y todo a decir que hay falta de compromiso de los jugadores. ¿Y el compromiso del presidente? ¿En dónde está el presidente en el partido más importante del torneo para las Chivas? En una boda, divirtiéndose. O sea, qué padre. O sea, nada más fíjate el nivel de taradez de Mauri, de salir a declarar en Twitter o poner en su Twitter que sí, estuve en una boda, pero estuve al pendiente del partido en todo momento. O Sí. sea, ¿cómo? O sea, ni estuviste atento a la boda de tu primo, que dices que es un pilar de la familia y bla, bla. O sea, ni estuviste entregado con tu primo en su boda, ni estuviste en Chivas. Entonces, ¿cuál es tu compromiso? ¿De qué estás hablando? Estás mal. O sea, Mauri Vergara tiene que darse cuenta que es dueño de uno de los equipos más importantes del continente, no del país, del continente, y tiene una responsabilidad muy grande eso. No nada más es pagarle el sueldo a los jugadores, no nada más es regañar a Antuna y a Vega si hacen una fiesta, porque imagínate, ¿quién fue más irresponsable? Antuna y Vega, que se agarran una peda en su casa, nada más ellos dos solos con sus familias, que yo creo que no eran más de 10 personas, más un mariachi, o Mauri Vergara que va a un evento con más de 100 invitados, o más, o más. Entonces, ¿quién es más irresponsable? ¿Quién está poniendo el mal ejemplo? ¿Con qué cara le dices a los jugadores no salgas? ¿Con qué cara le dices a los jugadores tienes que comprometerte con el club? Si el propio presidente le vale madres lo que pasa en el club, ¿ves? Eso. Lo de Chivas es algo que está mal al final de cuentas y es un problema que viene desde los pilares más bajos, en teoría, diciéndolo por jugadores, cuerpo técnico, director deportivo, hasta el mismo presidente, que ya te decía, su padre, que en paz descanse, se ha de estar revolcando en la tumba, porque todos sabemos el tipo que era Jorge Vergara, todos sabemos también el tipo, como tú dices, Emilio Azcárraga, que son mucho más importantes que a Mauri en esta época, y aún así, cada fin de semana estaban ahí al pendiente de su equipo, y más en este tipo de partidos. Ahora, yo también soy de la idea de, pues hay pandemia y hacer una fiesta es totalmente irresponsable, y como parte del club, porque no creo que su primo tenga un puesto de conserje ahí dentro del club, es parte de un directivo de alto rango ahí en el club. La irresponsabilidad en el sentido de que el calendario de fútbol se da desde antes de iniciar el torneo. No es como algo que dijeron la semana pasada que el domingo se iba a jugar a tal hora. No, ellos ya saben desde hace 4 o 5 meses cuándo se va a jugar ese partido y a qué hora. Y tan fácil que era decir, bueno, hacemos la boda en otro día, un viernes, un sábado. Que no vaya Y, el primo, a final de cuentas él no es el dueño, ¿no? Que se case, haga su fiesta. ¿Por qué Mauri no fue al partido y del partido se pasó a la boda? O sea, exacto. Ahora a Mauri se defiende y yo ahí es donde me doy cuenta que a Mauri todavía no ha madurado en ese rango de ser un directivo. Un directivo pues tiene un poco más de madurez en tomar ese tipo de respuestas, y a Mauri luego pone no, pues yo no me alcoholicé, me fui temprano y estuve al pendiente de todo el partido. Ese no es un tipo de respuesta que un presidente de un club grande
te lo creo del Veracruz, que tenía a Fidel Curi y te salía con cada respuesta. Pero hasta ese güey estaba en todos los partidos, fueran importantes o no. O sea, sí. Es que el tema aquí es, seguimos en pandemia. Y tú, como eres presidente de un club que juega en una liga que se llama Guardianes, en homenaje a todos los doctores, a todos los que se están rifando, tratando de curar y de que haya las menos muertes posibles en los hospitales, ¿no? Después, sales tú a hacer una apuesta con el presidente de la América, en donde el que pierda va a regalar terapias para personas afectadas con COVID. Entonces dices, bueno, eso está bien, pero ese mismo fin de semana te vas a una boda, un evento multitudinario, con mucha gente, a poner en riesgo a mucha más gente de que se contagie. Entonces yo no le veo ahí la congruencia, el decir, sí, sí, pertenezco a una liga que estamos apoyando y que queremos que se acabe la pandemia pronto y estamos apoyando a los doctores, y por otro lado, me estoy yendo de fiesta. No tiene sentido. Y lo que se me hace a mí más patético, pero de verdad que es vergonzoso de los medios de comunicación en México, todos apoyando al presidente, nada más porque es el presidente de uno de los clubes más importantes de México. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser el presidente, pon tú que es Oribe Peralta, no lo convocan para el partido y en lugar de ir al estadio a apoyar a sus compañeros, se va a una boda? O Antuna, o si hubiera sido Macías, que hubieran estado lesionados, hubieran estado suspendidos y que por esa suspensión no van al clásico y se van a una boda, a una fiesta. ¿Qué estaría diciendo ahorita la prensa? ¿No estarían pidiendo la cabeza de sus jugadores? ¿No estarían pidiendo que los corrieran del equipo? Pero como es el dueño del equipo, no pasa nada. Ay, está chavo, o sea, ¿para qué lo quieren en el estadio? ¿En qué le afecta a los jugadores? ¿Cómo que en qué le afecta a los jugadores? En ¿Tú el crees que no es compromiso. importante que pues sí, no crees? O sea, ¿qué no creen que es importante que el dueño del equipo esté en el partido más importante para ellos de la temporada? Además, Chivas no va invicto, ¿eh? Chivas no está en primer lugar, o sea, Chivas no está teniendo un paso arrollador. Con trabajo si están abajo del 10º lugar. O sea, no es como para que anden de fiesta, o sea, tampoco. O sea, y no es excusar a los jugadores y decir, ay, pobrecitos jugadores, los castigan. No, tanto los jugadores tienen que ser profesionales y no deben de salir y deben de cuidarse al máximo, como también los directivos, porque son parte de un club, son parte de un todo. O sea, no es como si fuera, o sea, tanto pelea Vergara para que les dejen llevar gente al estadio, para que el día que les dan permiso de llevar gente al estadio, él no vaya. Sí. No, y también como hablamos, el club no está pasando un buen momento. Incluso, por ejemplo, hasta el Bofo estuvo en el partido. El Bofo, que ya ni siquiera tiene vela en este entierro en Chivas, él fue al estadio y el presidente no. Ahora, yo también hablo del circo que es Guadalajara, al final de cuentas, porque es de los equipos que más problemas extracancha han tenido durante la pandemia, jugadores saliendo de fiesta, no sanciones a los jugadores, directivos ahora, Ricardo Peláez, que también deja el puesto porque pues ya es un circo al final, y sabemos que también Ricardo Peláez es muy colmilludo como director. Cuando ve que ya de plano se está cayendo todo a pedazos, que sale, ¿saben qué? Yo me voy antes de que se termine de embarrar. Lo mismo hizo con Cruz Azul cuando pasó el problema de la directiva de Pedro, que llegó Siboldi y él dijo, ¿saben qué? Yo me voy antes de que esto, dejando otro proyecto sin terminar. Lo hizo con Necaxa, lo ha hecho con Cruz Azul, ya lo hizo con Chivas, gastándose millones de dólares en fichajes que al final no terminan de rendir, y lo más importante, sin ganar ningún título. Ahorita Chivas hasta el problema que se acaba de hacer, se dice que van a impulsar sanciones internas por bajo rendimiento con los jugadores. Menos redes sociales están pidiendo, porque también sabemos que son unas divas muchos de Chivas. Pero yo también digo, ¿con qué cara les puedes reclamar a tus jugadores el bajo rendimiento cuando tu principal directivo, cuando ve que se está hundiendo el barco, se va antes de que se hunda con ellos, y el presidente está despreocupado por otro lado? O sea, ¿con qué cara también puedes sancionar a los jugadores
¿Y con qué cara les pides a los jugadores que se pongan la camiseta del club cuando el mismo dueño no lo está haciendo? No, y ahora espérate, porque eso nada más es, digamos que la punta del iceberg de las malas decisiones que ha tomado Mauri. Porque otra vez, ¿por qué contrató a Vucetich de entrenador? O sea, de verdad, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere a Mauri o qué quería Mauri con Vucetich? Nadie, Bueno, en su no, sano juicio, pedía a Vucetich. que no fue a Mauri, fue Ricardo Peláez quien lo pidió tras lo de Pero ¿quién es Tena. el que aprueba? O sea, Claro. tú como presidente de un club debes de tener una idea clara. Y tu director deportivo te dice, mira, tengo esos 3 candidatos de entrenadores. ¿Cuál quieres? Y tú como presidente, pues analizas y ves cuál es el que te puede generar, según tu proyecto, según tu idea, según tu club, lo que te pueda ayudar más. Vucetich era el peor de todos los candidatos. Vucetich no te forma jugadores, no te desarrolla jugadores. No, Vucetich necesita de grandes jugadores para lograr cosas importantes. Si Vucetich no tiene esas cosas, es un entrenador más, un entrenador al montón. Con Monterrey lo ganó todo porque tenía el mejor plantel de México. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y muchos entrenadores en México son campeones por los grandes planteles que tienen. Ahí está el Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti nunca ha dirigido un equipo de media tabla y lo ha hecho campeón. Nunca en su vida. Siempre ha sido campeón con grandes planteles, con grandísimos planteles. Así pues es más sencillo. Le gusta o no le gusta a la gente, es más sencillo así. ¿No? Pero Vucetich no tendría nada que hacer en Chivas, pero está en Chivas porque los medios de comunicación empezaron a decir, no, Vucetich es un gran entrenador, debería de ir a Chivas. ¿Por? O sea, lo que Chivas necesita como entrenador es un desarrollador de jugadores, no un formador, un desarrollador, un equipo, más bien un tipo que sea capaz de aumentar las capacidades de sus jugadores, de proyectarlos, de hacerlos mejores jugadores, no un tipo que se ve que ni siquiera trabajan en los entrenamientos. Sí. Que es el mismo caso que veíamos con América ahora, ¿no? Poniendo de ejemplo al Némesis, que América tenía a Miguel Herrera y Miguel Herrera es otro tipo Vucetich o un Ricardo Ferretti, que gracias al plantel que tenía con el América fue campeón, pero no es un técnico que sepa desarrollar más, lo vimos con selección mexicana, y ahora que la América cambia por un entrenador formador, un entrenador que se dedica a trabajar, también se ve el cambio. América lo está haciendo bien, en ese caso con Solari, y es lo que necesita, como dices, necesita Chivas a alguien que les venga a meter disciplina y sobre todo que los ayude a desarrollar su juego, porque no lo hemos visto con Antuna, que muchos dicen, Antuna en Liga MX ni siquiera merece ir a selección, pero Antuna cambia radicalmente cuando está bajo el mando de Gerardo Martino, que ha dado muy buenos partidos en selección mexicana, mientras regresa a la Liga MX y ves que es un jugador del montón. Mismo caso de Macías. Macías con León también la rompió cuando tenía un buen entrenador, un buen equipo. Llega a Chivas y como que quiere destacar. Y si ha destacado es más por su talento que por lo que le están enseñando este tipo de técnicos. Yo estaba viendo que simplemente lo que hizo Chivas es traer un bomberazo sin pensar de nuevo en un técnico formador, como lo ha hecho en muchos años, porque no es la primera vez, ya llevan varios años haciendo ese tipo de cosas. O sea, llamaron a Luis Fernando Tena, a La Volpe en su momento, y quién sabe quién va a venir ahora, porque la baraja de técnicos se les está acabando a medio torneo. Sí, ese es otro, ¿eh? O sea, Chivas tiene que buscar un entrenador, como lo dije, que desarrolle. Y en este caso los mejores están en Alemania. O sea, tienen que ir por un entrenador que tenga experiencia en primera o en segunda división de Alemania. O sea, no pueden irse por un entrenador de México porque no están capacitados. El entrenador mexicano no está capacitado para desarrollar el talento.
O sea, tendría que ser un entrenador mexicano que tenga ya experiencia en Europa, que se haya preparado en Europa, o sea, que venga de otro ambiente completamente diferente. Y en México no hay. O sea, yo estaba viendo hace poco una entrevista que le hicieron a Benjamín Mora, el entrenador que está en Malasia, en el Johor Darul, ¿no? Donde dice que cuando a él le dan la oportunidad de dirigir en primera división en Malasia, iba en primer lugar y estaba a punto de ser campeón cuando la federación, bueno, la Asociación Asiática de Fútbol le dice al club que lo tienen que quitar porque su título de entrenador no vale, no sirve allá. Y él tenía título de aquí de México. Le dicen, es que su título no tiene ningún valor para nosotros. Para nosotros él no es entrenador. Entonces, o lo quitas del cargo o te quitamos puntos a ti como club. ¿Qué hizo el presidente del club? Pues le dijo, ¿sabes qué, Benjamín? Te voy a tener que traer a alguien que tome las riendas, por decirlo de alguna manera. Tú los diriges, pero la cara visible va a ser otra persona, ¿no? Y nosotros muchas veces nos preguntábamos, si Benjamín es el entrenador, ¿por qué está Luciano Figueroa ahí como entrenador? O sea, no entendíamos qué pasaba ahí. Hasta ahora que dice la entrevista que es el motivo, pues te das cuenta que en realidad la Escuela de Entrenadores de México no existe en el mundo, nadie la toma en cuenta, no es algo que sea importante, o sea, cualquiera puede ser entrenador en México y de una manera muy fácil, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer Benjamín Mora? Tuvo que sacar el Asian Pro y después sacó el CONMEBOL Pro y creo que también ya tiene el UEFA Pro. O sea, se ha seguido preparando. ¿Cuántos entrenadores en México tienen más de un título? La mayoría solamente tienen el título de México y se acabó. Y se acabó. Sí, y es el mismo caso, por eso vemos que muy pocos entrenadores mexicanos emigran. Muchos dicen, oye, pero por ejemplo el turco que estuvo aquí en Monterrey, Almirón, Farías, varios entrenadores que han pasado por la Liga MX y que incluso ni siquiera han triunfado, varios, por ejemplo el caso de Xolos, ¿no? Que ha traído muchos sudamericanos que no triunfan y de repente están en España dirigiendo al Celta, al Elche, a equipos de media tabla, se van a otras ligas y dicen, ¿y por qué los mexicanos no emigran? Por ejemplo, lo del Piojo. Por el simple hecho de que los títulos que tienen acá los entrenadores mexicanos son locales, no son considerados a nivel internacional. Tienen que ir a formarse a Europa o a Sudamérica para obtener esos títulos, tal el caso como pues lo hizo Javier Aguirre en su momento, o como lo están haciendo la mayoría de entrenadores mexicanos de la nueva escuela, como Paco Palencia, que se fue a preparar a España para poder tener un título. Sí. O sea, y a Palencia nunca le han dado un proyecto serio. O sea, le han dado las puras obras. O sea, le han dado Pumas cuando Pumas estaba en sus peores momentos, ¿no? Mazatlán, Lobos sí, WAP. O sea, y con Lobos lo hizo bien. O sea, Chivas necesita un entrenador con una escuela alemana que son especialistas en desarrollar futbolistas o un entrenador como Almada, el entrenador de Santos. Que si tú ves el entrenador de Santos, ha desarrollado un buen de talento joven. O sea, no solo es que les des la oportunidad, es que les vayas corrigiendo sus errores, es que les vayas diciendo en qué pueden mejorar y cómo lo pueden mejorar. ¿Qué entrenador mexicano lo hace? Nadie. ¿Por qué no lo hacen? Porque en México no les interesa desarrollar ni formar jugadores. En México no existen formadores de futbolistas. Y ese es otro de los puntos. O sea, yo tengo 4 puntos muy claros de por qué Chivas está en crisis y por qué Chivas no va a destacar si no hacen cambios. Y esos 4 son la directiva, que ya hablé lo de Amaury Vergara, el cuerpo técnico y dije lo de Bucetich, que no sirve para Chivas, no es un entrenador que sirva para Chivas, necesitan un desarrollador de jugadores, no necesitan un entrenador, necesitan un desarrollador, porque Chivas tiene muchísimo talento hay en Chivas. O sea, el Tiva tiene talento, Beltrán tiene talento, Antuna tiene talento, Macías tiene talento, pero yo estaba viendo el partido contra América, Macías se va a media cancha, a una de las esquinas, hace un túnel, da un pase filtrado hacia la otra banda y cuando Brizuela llega a línea de fondo, ¿a quién le da el balón? Si Macías está en medio campo,
¿A quién le da el balón? Macías no está en la posición en la que debe de jugar. Un centro delantero, así se aburra, tiene que jugar en el área. No puede jugar afuera del área, porque de él es la responsabilidad de meter goles. Entre más cerca esté de la portería, más fácil va a ser para él meter un gol. Si Macías hace una jugada en medio campo, para cuando llegue al área, el balón ya está en otro lado, porque él ya no llegó, porque el equipo ya tuvo que desperdiciar una jugada, porque no hay quien remate. Ese problema que tiene Macías lo tienen muchos delanteros en México. Y cuando los entrevistan, no, es que yo me aburro si no tengo el balón en los pies, yo necesito sentir el balón. ¿Para qué carajos necesitas sentir el balón si para meter gol basta un remate de cabeza, basta un remate de volea, basta un tiro de churro, basta un punterazo para meter un gol? No eres Messi como para estar por todo el campo, quitarte 20,000 jugadores 7 veces y meter gol. O sea, ahí es donde yo digo, Chivas y el fútbol mexicano necesita desarrolladores de jugadores y que les corrija todo eso. No es posible que Macías, en los 2-3 años que lleva en primera división, no haya corregido eso. O sea, si Macías se quedara en el área, sería, bueno, ahí sí sería el nuevo Kun Agüero. Ahí sí te lo creo, porque metería todas. Yo estaría en la Juventus. Sí, sin bronca, o sea, si Macías se quedara en el área, que es donde debe de estar, ya estaría en el Manchester United, por lo menos como lo hizo el Chicharito. Al Chicharito, ese es un tipo que se la vivía en el área, todo el tiempo en el área, y en el área, y no veías al Chicharito yendo a media cancha a tocar el balón, que porque me siento solo, no. Él en el área, remate, gol. Un pase filtrado, él, gol. Pase bombeado, gol. Gol. Y eso lo llevó a Europa. Macías sigue pensando que tiene las condiciones de un Messi, que tiene las condiciones de un Agüero, que tiene las condiciones de un futbolista que puede armar la jugada, darse el pase él mismo y meter el gol a un centro de él mismo. Y está mal, eso es inmadurez, no se lo han corregido, ¿no? El tercer punto de por qué Chivas está mal es porque sus fuerzas básicas no hay formadores de jugadores. O sea, los jugadores que han llegado de Chivas a primera división es por talento, es por talento, pero el talento no sirve de nada si no está bien formado. Puedes llegar a primera división con mucho talento, pero vas a durar un año como lo hizo Beltrán. Ahorita Beltrán está en la banca porque nunca le corrigieron sus errores, porque nunca le enseñaron a que los pases no solamente se dan hacia atrás, también se dan pasos hacia adelante, porque nunca le enseñaron a golpear de manera correcta el balón para hacer un cambio de juego. Entonces, ahorita está en la banca. El Tiva Sepúlveda lo mandaron a la banca porque es muy impulsivo, porque no se sabe perfilar, porque no sabe anticipar balones, porque no sabe leer jugadas, porque tiene muchas deficiencias, a pesar del gran talento que tiene. O sea, uno de los goles que metió el América fue una estupidez que hizo el Tiva. O sea, se avienta una barrida fuera del área cuando ni siquiera está cerca el balón de él. ¿Qué hace el jugador del América? Pues simplemente le toca el balón por un lado, se lo lleva y ya se queda ahí tirado. Eso no lo puede hacer un futbolista profesional. O sea, un buen defensa no te hace eso, no te comete esos errores. Entonces, Chivas está hundido porque no tienen formadores de jugadores. O sea, todos los que llegan por talento, pero así como llegan, se echan a perder. Y se echan a perder porque no hay alguien que los haya formado bien, que les diga cómo tienen que pegar el balón, cuál es la función principal de ellos en la cancha. Hay muchos futbolistas, como te digo con Macías, que no tienen ni idea de qué hacen en la cancha. O sea, que juegan por instinto, ¿no? Y son muy buenos con su instinto, pero hay momentos del partido o hay partidos donde el instinto no te sirve de nada si no tienes las herramientas necesarias para sobresalir, ¿no? Chivas, desde el Chicharito no vemos un seleccionado que tú digas, este es de nivel de selección, titular, figura y el que nos va a dar esperanza para lograr algo importante con la selección. Ni uno solo. Y qué extraño, de un equipo que juega con puros mexicanos, que cada temporada tiene la oportunidad de debutar 3 o 4, que no te salga uno bueno en 10 años. O sea, el Chicharito tiene 10, 11 años que se fue de México y no te ha salido uno decente. Uno. ¿Por qué?
Talento en la cantera de Chivas hay, pero ¿por qué no te sale un buen jugador? Porque no te los desarrollan, porque no te los forman, ¿no? ¿Quién era? Yasser Corona, una vez en una entrevista, sí, en una entrevista, en un programa, no me acuerdo dónde fue, pero mencionaba, no, fue Palencia, mencionaba que la diferencia entre la formación en México y la formación en España es que en México nunca te enseñan cuáles son las habilidades que tienes que tener para tu posición, cuáles son las funciones que tienes que cumplir según la posición que estés jugando. Y dice, acá en España, mi hijo tiene 9 años y en su escuelita ya le enseñan esos aspectos tácticos, ya le enseñan esos conceptos, ya sabe en dónde se tiene que parar, por qué se tiene que parar ahí, qué tiene que hacer con el balón, por dónde se tiene que mover, cómo tiene que controlar el balón, cómo tiene que dar un pase. O sea, allá en España los forman de una manera que entiendan el juego, los enseñan a pensar. Aquí en México los futbolistas no piensan, y no me canso de decirlo, no piensan, son muy instintivos, o sea, les dan el balón y de repente ven a un jugador solo y le dan el balón a él sin darse cuenta que a lo mejor del otro lado la oportunidad era más clara, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera sueltan el balón por tratar de generar algo, sueltan el balón por miedo a perderlo, porque dicen, no, que lo pierda mejor él, así lo pierde él y pues yo mis estadísticas, porque también he visto que aquí en México se agarraron la moda de ver las estadísticas de los jugadores y piensan que por eso ya son cracks. Si fuera así, el Cata Domínguez estaría jugando en el Barcelona, porque sus estadísticas de pases y de juegos y de todo son brillantes, pero vemos al Cata Domínguez en la cancha y te das cuenta que en toda su carrera ningún entrenador de selección nacional lo ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Pues porque las de estadísticas no vive el fútbol. O sea, no es béisbol, esto es fútbol, aquí es diferente. Aquí las estadísticas te sirven nada más para ponerle precio a un jugador. Es para todo lo que te sirven, no te sirven en la cancha. Y la otra, los jugadores, que también ellos no se salvan, que son también parte del problema, ¿no? Ves el segundo, el gol de Córdoba del América. Se quita Gudiño y Molina, en lugar de ir a correr y tratar de presionar, tratar de barrer, o sea, tratar de demostrar tantita sangre, se va a la fácil. Fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar, y se queda parado. Y dices, güey, ¿por qué no fuiste a chocar a Córdoba? ¿Por qué no fuiste por lo menos a hacer la finta que te interesa que no te metan gol? Te quedas parado en el área. No es posible. Sí, los futbolistas en Chivas no tienen actitud, no tienen exigencia, nadie les exige nada, siguen siendo ídolos. O sea, la Chofi se fue de Chivas y sigue siendo ídolo en Chivas. Porque eso sí, la afición de Chivas puede criticar a sus jugadores, pero no venga alguien más a decir que sus jugadores son malos. Se vuelven locos, y te atacan, te insultan y dices, güey, demuéstrame lo contrario. El otro día cuando hablamos de Vega, en los comentarios un chiva hermano se enojó y aunque les pese y insulto tras insulto y Vega es de los mejores y bla, bla, y insulto tras insulto. ¿Qué ha hecho Vega? Díganme, ¿qué ha hecho Vega en Chivas? ¿Cuántos títulos de goleo tiene? ¿Cuántas asistencias tiene? ¿Qué ha hecho? ¿De verdad es tan bueno como dicen o destaca porque el resto de sus compañeros son peores que él? O sea, Chivas no tiene plantel para ser campeón, ni siquiera para competir en la liga. Y si no les traen un desarrollador, olvídense de Chivas, va a ser el equipo más mediocre del fútbol mexicano. Y que no se escuden en que son puros mexicanos, porque yo no veo futbolistas mexicanos cojos. O sea, todos tienen talento, todos tienen 2 piernas, todos tienen capacidad. El problema es que no están bien desarrollados. Sí, exacto. Y ahora, hablando del calendario, pues Chivas también tiene que pensar en este torneo, pensar en el siguiente, porque al menos en la forma en la que van a cerrar viene más difícil. Se van a enfrentar con un Santos de Almada que viene en otro plan, Cruz Azul con Juan Reynoso, que si de por sí a Chivas le cuesta jugar contra equipos desordenados, Cruz Azul ha destacado por estar ordenado, al menos en la forma defensiva. Le va a costar Xolos de Tijuana, que se me haría el más fácil de todos esos. De ahí van contra Monterrey, que es otro de los rivales a vencer de esta liga.
Atlas, es más, el Atlas ha tenido un mejor torneo que Chivas, y por último Tigres, que ya sabemos cómo cierra Tigres todos los torneos, cierran en otra forma. Entonces, Chivas ahorita está peleando por entrar al repechaje, está en el lugar 13 y entran 12. Llevan una victoria en sus últimos 5 partidos y el panorama no se ve que vengan cosas buenas. Son incluso de las peores defensas, ni siquiera son de las mejores. De las ofensivas, pues ahí van, pero es un club que ahorita no tiene idea. Y de hecho estaba viendo que en una entrevista dice Néstor de la Torre, a Chivas le falta maduración y está en un proceso de maduración, que es lo que dice, es un desarrollador. Desde el presidente también, como tú dijiste, es un junior, que aparte de que nunca quiso al club, tiene 33 años. Una persona de 33 años con ese cargo, quieras o no, te cuesta. Es muy raro en el mundo deportivo que salga un presidente de esa edad, tal vez el del Inter, que también tiene como 22, 21, y que el club rinda. Entonces también eso es parte para que aprenda, pues Amaury Vergara todavía está joven, digamos, para enmendar sus errores, pero también necesita a alguien, no como el tipo de Ricardo Peláez, que todos sabemos que Ricardo Peláez solo quiere que les des cartera abierta para traerse a 10,000 jugadores a precios increíbles y que de ahí pegue uno. En vez de eso, traerte a alguien que no solo funja como director deportivo también, sino que funja como tu consejero, que te diga, oye, esto está bien para el club, esto está mal. Una persona también que ya esté probada en el fútbol mexicano, por así decirlo, y que también haya destacado por ser un directivo que ha triunfado, ¿no? Como dices, también les hace falta un poco de un entrenador tipo alemán. Higuera dijo que en su momento estuvieron a punto de traer a Ronald Koeman de Holanda. También traer a un DT de idea europea es bueno, porque toda la prensa mató a la América cuando se trajeron a Solari, y todos dijeron, no, ni conoce el fútbol mexicano ni nada. Un entrenador al final tiene que aprender del fútbol al que va, porque si un entrenador llega sin saber algo, pues simplemente no va a triunfar. Entonces sería darse un disparo en el pie. Si traen un entrenador de Holanda, de Italia, Alemania, tarde o temprano tienen que aprender del fútbol en el que van a trabajar, y yo no vería con malos ojos que venga un entrenador de una liga top, que sea tal vez del peor equipo de esa liga, aún así les va a bastar para romperla, porque Chivas lo que necesita en esos puntos es disciplina, porque hay mucho talento también, poca formación y aparte poca disciplina. Los jugadores saben que se pueden ir de fiesta y no va a pasar nada. Pueden estar más atentos a sus redes sociales que a los entrenamientos y no va a pasar nada. El otro día estaba viendo una anécdota que no tiene nada que ver como dentro de la cancha, mucho sí ve con la disciplina, de Kingsley Coman, el delantero del Bayern Múnich, que dice que el Bayern les regala carros a sus jugadores, a todos los jugadores, pero con la única condición de que ese carro que les regalan es que en el que pueden ir a entrenar, el único que pueden utilizar para llegar a los entrenamientos, por tema de marca, por lo que tú quieras, pero ese es el único carro. Y a él se le olvidó llegar en su Audi, y se le hizo fácil tomar otro coche porque se le hacía tarde, creo que según el Audi estaba descompuesto, quién sabe, y tenía un Mercedes estacionado afuera, lo agarró, llegó en ese, y el club le dijo, acá hay reglas, y por mínimo que parezca esa regla de llegar con el carro que te regalamos, la rompiste. ¿Sabes cuál fue la multa? Fueron 50,000 euros por llevar un coche, imagínate, un coche que no tenía nada que ver, que para mí no afecta en lo deportivo, ni mucho menos, pero ¿de qué te habla? De la disciplina que tienen los alemanes, que te dicen, si yo te digo algo es porque lo tienes que cumplir, y si hay una regla en el club, se tiene que cumplir, y seas estrella o seas un jugador de fuerzas básicas y no lo cumples, ahí te van tus sanciones. ¿Tú crees que a Kingsley Coman, si lo multaron con tanta lana por un coche, crees que le quedarán ganas de romper una regla deportiva, de hacer una fiesta
a media no, le cancelan el contrato ahí. Ese tipo de disciplina necesita Chivas, porque te digo, jugadores con talento hay muchos. Uno de ellos es Antuna, Macías, el mismo Alexis Vega, pero todos esos jugadores últimamente han destacado más por sus problemas extracancha que por lo que han hecho dentro de la cancha. Sí, digo, ahorita lo único que está funcionando es Macías. Y por el fútbol mexicano, qué bueno, qué bueno. Pero de ahí a que Macías esté realmente listo para una liga top o para destacar o para... Es completamente diferente. O sea, no, a Macías le falta muchísima formación, le falta muchísimo desarrollo. O sea, sí se tiene que ir ya, pero ya urgentemente, ¿no? Ahora, Chivas no tiene dinero para traer un entrenador top europeo. O sea, no. Te podrían decir Joachim Löw, no te van a traer un Joachim Löw en verano después de que deje la selección de Alemania. O sea, no lo van a hacer porque no tienen el dinero. No, y aparte también hay que tocar el tema de que no cualquier técnico va a querer venir a la Liga MX, uno. Y dos, no cualquiera se va a querer venir a quemar a un equipo en crisis como Chivas. Por eso te digo, puede ser un DT cesado que apenas estaba haciendo su carrera, un DT que fue cesado por malos resultados de media tabla. No piensen también que se van a traer al entrenador del Bayern, al del Borussia, no. Tampoco pedimos eso, aguardando respectivas te puedes traer uno de los asistentes del Bayern, ¿eh? O sea, ¿sí? El fútbol alemán así trabaja, porque en Europa también algo que es muy distinto es la formación de los entrenadores. Allá o eres formador o eres entrenador, y dependiendo la rama que elijas, son las oportunidades que te van dando, ¿no? En la selección de Alemania, ¿qué es lo que hicieron? Estaba Klinsmann, se fue a Klinsmann, y ¿a quién le dieron el puesto? Al asistente, que era Joachim Löw. ¿Cuánto tiempo estuvo y todo el éxito que tuvo? ¿No? En el Bayern Múnich pasa lo mismo. Tienen como que ese modelo de ir formando a sus entrenadores para dirigir al primer equipo, ¿no? No importa el resultado, no importa, pero te los van formando y de repente ves que empiezan a tener éxito y dices, wow, la escuela alemana de entrenador. Pues es que la escuela alemana de entrenador tiene una metodología que les enseña a competir, que les enseña a desarrollar jugadores, que les da un proyecto. Y es algo que en México no existe. Los proyectos en México no existen. Y en Chivas, menos. No tienen idea de lo que es un proyecto. En Chivas piensan que te salió ya un futbolista con talento y ya, nuestras fuerzas básicas ya, grandísimas fuerzas básicas. Hace como 3 semanas estaba viendo un partido de la Sub-17 entre Chivas y Pachuca. Estaban jugando en Pachuca. Aguanté 10 minutos, solamente soporté 10 minutos, porque era balonazo tras balonazo, tras balonazo, tras balonazo, tras balonazo. Nadie tomaba el balón, nadie controlaba el partido, no veías a un jugador que tuviera el talento para decir, a ver, dame el balón, distribuye. Nadie. Salían jugando y bueno, así en cuanto le llegaba el balón al defensa, pateaba para donde fuera, porque no tenía ni idea de qué hacer con el balón. Pateaba para donde fuera. O sea, una cosa de verdad, me estaban llorando los ojos. Mi papá estaba viendo ese partido también y me dijo, ¡qué vergüenza! ¿Qué es eso? Me dice, es increíble, nunca había visto jugar a esos chavitos, pero es increíble que no tengan talento, o sea, que no sepan qué hacer con el balón. O sea, 10 minutos aguanté y le cambié. O sea, de verdad, era una cosa que dices, qué mal están trabajados los chavos en México. Así te pongan highlights de jugadores que se llevan a 20 y todo eso. Cuando vean esos videos, mejor analicen a los rivales, porque ahí se van a dar cuenta por qué destacan esos que se llevan a 20 jugadores. Ahí van a entender por qué la venta de humo en jugadores juveniles de aquí en México es muy redituable, Tú ves a los defensas y te das cuenta por qué destacan los que sí tienen talento, ¿no? Ayer que estaba haciendo el video de Santiago Montiel en el Villarreal, el talento que tiene ese chavo, gracias a Dios, se fue a España. Porque ahorita está jugando en el Juvenil B con 17 años, que en teoría ese es el equipo en el que tendría que estar, no en el Juvenil A. En el Juvenil A tendría que estar a los 18.
Pero bueno, él está a los 17 en el juvenil B, donde sea, muy superior a todos, muy superior. Sí, metió un autogol porque tiene 17 años, porque le falta aprender muchas cosas, le falta medir el balón, le falta saber cómo atacar un balón que va frente a tu portería, le faltan conceptos que allá se los van a corregir. Pero la manera que él, la tranquilidad que él tiene para salir con el balón controlado desde defensa, de verdad es increíble. Ese chavo, qué bueno que se fue a España, porque ahí sí vamos a tener un futbolista, un defensa con mucho futuro. Qué bueno es, nunca lo había visto jugar. Qué bueno es ese chavo. O sea, le daban el balón y así estuviera contra un delantero rival, y él no reventaba. Tranquilo, pisaba el balón, veía que de sus compañeros estaba libre, distribuía. Si no había uno libre, media vuelta al portero, se movía hacia la banda para hacer una opción o para jalar al delantero rival, y el portero ya podía distribuir hacia otro lado, ¿no? Que le faltan cosas, sí, le falta técnica para meter pases largos, le faltan muchas cosas, pero es muy bueno, ¿no? Y eso no lo ves aquí en México con los chavitos de Chivas. O sea, el Chivas Sepúlveda no te sabe jugar con el balón controlado, no te sabe fildear balones, no se sabe perfilar, y aún así tiene talento para estar en la selección mayor con el Tata Martino. O sea, tú imagínate lo que sería el Chivas Sepúlveda si tuviera un buen formador y un buen desarrollador en su carrera. O sea, no estaríamos sufriendo por centrales, ¿no? Como lo que dices de Santi Montiel, por ejemplo, yo ahorita estaba leyendo muchos comentarios donde dicen incluso metió autogol, entonces su debut no fue tan bueno, pone unos y varios. Si metió autogol, ¿cómo pueden decir que juega bien? O sea, para empezar, un autogol es un error. Lo puede cometer cualquier jugador. O sea, no es, y por meter un autogol no significa que ya eres el peor jugador. Y te apuesto a que los que comentaron eso, ninguno ha visto el autogol. Que sí, evidentemente es un error de Santiago. O sea, midió mal el balón, lo despejó mal, fue un error. Pero yo los invito a que, aparte de que vean el resumen que hice, vean el partido completo en el canal del Villarreal y escuchen los comentarios de los que están narrando el partido, que son entrenadores del propio club, ¿no? Que los ponen a narrar pues, los partidos de los juveniles, de los cadetes, los mandan a narrar porque es el canal del club, no tienen comentaristas profesionales, mandan entrenadores. Los comentarios positivos que decían y la manera en la que se referían a Santiago de qué gran defensa, está muy sobrado para esta categoría. Y sí, y si Santiago sigue así, para la próxima temporada lo más seguro es que no esté en el Juvenil A ni en el Villarreal C. Lo más seguro es que le den la oportunidad de jugar en el Juvenil B, en una segunda división B. O sea, sí. A los 17 y al final, años, como lo dices, a diferencia de los jóvenes que están en Chivas o Liga MX, él está en clubes que ya tienen formadores, ya entienden ese concepto, que no necesitan técnicos, necesitan formadores. Y esa es la diferencia, ¿no? Igual lo hablábamos con otros jugadores. La ventaja aquí es que tienen 17 años, tienen todavía 2, 3 años para corregir esos errores y de ahí dar el salto al profesional, que a los 20 años no está mal. En cambio, malo fuera que tuviera 19 años. El ejemplo es Lainez. El ejemplo es Lainez. Se fue a los 18, tuvo 2 años de aprendizaje y ahorita Lainez ya digamos que es un futbolista importante en el Betis. A veces titular, después del COVID, pues le ha costado ya más trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se están peleando por los europeos, porque el jugador que entró a sustituirlo aprovechó la oportunidad, entonces ahora él tiene que pelear por otra oportunidad y es normal, es competencia y competencia sana. Pero Lainez, de ser un futbolista que no era tomado en cuenta, se volvió un futbolista importante en el club. Entonces, sí te sirve irte muy joven, desarrollarte ya 2 años y a los 20, ahora sí, ya a los 20 ya saber si te alcanza para ser profesional, o sea, para tener una carrera exitosa, o de plano, pues regrésate a México a jugar en Tigres, ¿no?
Sí. Y bueno, ya hablamos de lo de Chivas, nuestra opinión de lo que está pasando, lo del debut de Santi Montiel, y vamos a otro tema. En la semana, ESPN sacó una nota sobre que hubo un posible interés del Everton sobre Carlos Acevedo, portero del Santos. También hace unos días, Santiago Muñoz dijo que rechazaron una oferta del Newcastle. No dijo cuándo, no sé la verdad si fue en este mercado invernal que acaba de pasar o fue el antepasado, perdón, en el verano, pero él dijo que sí había el trato y todo, pero al final pues ellos decidieron junto con su familia no irse. Lo de Carlos Acevedo, él dice que nunca se enteró de lo de Everton, así que lo más seguro es que lo de Everton sea humo. Hablando de lo de Santi Muñoz, ¿qué tan factible ves que pueda irse a Europa, dado el hecho de que ya van 3 oportunidades, una con Lisboa, una Círculo de Brujas y ahora con Newcastle, y de plano no se ha ido? ¿Crees que pueda venir otra oportunidad para que se vaya? Sí, tiene 18 años. Y lo del fútbol inglés, que el Santos haya rechazado, me suena humo, la verdad, porque los clubes ingleses, creo que de todo el mundo, son los que más dinero tienen. Entonces, el precio que les pidas por un futbolista, lo pagan. Entonces, yo no vería que hayan rechazado, o sea, más bien yo creo que a lo mejor preguntaron, ¿no? O sea, fue así como que saber cuánto cuesta o a ver, o sea, o a lo mejor nada más pidieron informes. Pero si un club inglés te quiere comprar, te compra sin pedirte permiso, o sea, simplemente esta es su cuota de rescisión, la pago, me lo llevo y punto, o sea, y ahí se acabó el tema, ¿no? Lo de ¿Puede Everton, ir? para Sí, se empezar, va. yo lo veo como un humo en el sentido de que pues tienen a Jordan Pickford, que es el portero de la selección inglesa, tiene 27 años, es 2 años más que Carlos Acevedo, y de suplente está Robin Olsen, es de la Roma, que ya tiene 31 años, pero al final sabemos que los porteros es una posición más longeva, y tienen un tercer portero que es Joao Virginia de Portugal, y a lo que iba es que al final tienen llenas esas plazas, Jordan Pickford, Robin Olsen y Joao Virginia. Entonces yo lo vería muy difícil, sobre todo por el hecho en el que si hay un país que se pone más estricto con las plazas de extranjeros, es Inglaterra. Y Carlos Acevedo, aparte para obtener el permiso, No cumple los no cumple requisitos para los jugar en la requisitos. Premier. Tendría que No ser tiene, titular en la selección y ni siquiera es seleccionado aún. Entonces, exacto. por eso yo voy más por el tema de que lo que te digan del fútbol inglés es más humo. O sea, Sí, que Santi Muñoz o que Santos rechazó al Newcastle, lo dudo mucho. O sea, el Newcastle dice, a ver, cuestas 10 millones de euros, ¿lo vales? Órale, ahí está, toma. sí, te digo, lo de Lo de Carlos Acevedo al Acevedo, Everton. lo hablamos como que ese es un humazo que se inventaron los medios, a tal grado de que le preguntan a Carlos y él dice, yo ni siquiera sabía que hubo interés, cuando hay otros jugadores que te dicen, no, pues sí hubo interés, o sea, sí me buscaron, sí me llamaron, pero yo no quise. Lo de Santi Muñoz, pues él mismo confirma que él fue el que no quiso irse junto con su familia. Yo creo que a eso va más de que pues Santiago incluso ha de pensar un poquito más con la cabeza Es fría. que mira, vamos a lo mismo. Es imposible que Santi Muñoz haya rechazado al Newcastle porque no iba a poder jugar en el Newcastle. Así de No, sencillo. pero la idea de Santi Muñoz era que llegara a la sub-23 del caso de Sebastián Soto. Recordemos que hay una categoría donde juegan los equipos Sí, sub-23. pero necesitas cumplir cierta cantidad de partidos. Y en ese Sí, momento Santiago Muñoz no tenía esos partidos. O sea, en ese momento Santiago Muñoz ni siquiera ha seleccionado sub-23 para empezar. Y creo que ni siquiera sub-20. sí, Entonces, era difícil que realmente un club
si un club inglés, si no eres seleccionado en cualquier categoría, no te contrata. O sea, no, ni siquiera te voltea a ver. ¿Por qué? Bueno, Porque no vas a poder jugar ahí. que puede darse alguna excepción, como en su momento fue Ulises Dávila con Chelsea o, por Sí, pero es ejemplo, que las reglas ya cambiaron. Sebastián Soto con Norwich, que al final los contrataron y al ver que no tenían el permiso, los cedieron, que fue lo de Soto, y primero tuvo que rendir en el ascenso holandés, la rompió en los 2-3 meses que estuvo y obtuvo el permiso de manera rápida para regresar. Pudo haber sido eso, que el Newcastle lo haya querido con intenciones de cederlo para después volverlo a traer a su sub. Eso era lo más obvio y eso era lo que iba a pasar. O sea, por eso te digo, yo no creo que Santi, sabiendo que lo iban a ceder a una liga donde lo iban a desarrollar, donde iba a tener minutos garantizados por ser una sesión desde un club inglés, pues lo rechaces. O sea, yo no vería por qué rechazarías la oportunidad de jugar en Europa prácticamente de manera garantizada. O sea, no tiene sentido, ¿no? Yo por eso digo, no creo que haya rechazado la oferta. Yo más bien digo que, pues a lo mejor nada más se acercaron a él a preguntar para preguntar y Santi dijo, no, pues es que ahorita no me convence tanto, pero así que haya rechazado la oferta, lo dudo mucho, eso sí lo dudo mucho, pero de que se va a ir a Europa en verano es muy seguro, porque si lo llevan a las Olimpiadas y tiene un buen papel, él en México no tiene nada que hacer, o sea, cualquier club de Europa llega, porque él sí es muy bueno. Y que el otro día teníamos esa polémica, Martín del Palacio y yo. ¿Santi Muñoz es formado o no formado en México? ¿Tú qué dices? No es formado, porque vamos al mismo caso de Pisuto, que se formó en el fútbol australiano, solo estuvo 1 año, 2 años en Pachuca y de ahí emigró a Europa. Santiago Muñoz lleva 2 años, años en el fútbol mexicano. Es lo mismo. Lo que yo estaba hablando con Edu Torres, ahí sí, es que Santi Muñoz sí lleva un proceso más adelantado. O sea, que es un jugador al que se le está facilitando adelantar procesos, en el sentido de que él jugaba colegial en Estados Unidos, gana la Copa Alianza, que fue la que ganó Jonathan González, se gana una visoría con Santos, lo fichan, a los 4 meses lo llaman a la selección sub-17, a los 6-7 meses, por su buen rendimiento, va al Mundial y es titular, y sabemos que en las selecciones inferiores los procesos son importantes. Él se saltó el proceso. De Santos pasó a la sub-20 y por lo que pasó ahorita, ni siquiera estaba jugando con la sub-20 como tal, está jugando con el primer equipo. Y mismo caso con la selección mexicana. Le tocaba la sub-20, pero ya está en la sub-23. O sea, se está saltando procesos y yo por eso creo que le conviene irse a Europa lo antes posible, porque se está acostumbrando a saltarse procesos y no se le haría tan difícil aclimatarse a un fútbol europeo porque ya está acostumbrado a no estar en su categoría. Sí, entonces, sí, de acuerdo. O sea, yo también ese era mi punto. O sea, Santi Muñoz no es formado en México. O sea, el hecho de que haya llegado antes de los 18 y aparezca como formado en México, pues es un tema administrativo. Pero él no se formó en México, porque me decía Martín que los 16 años todavía se le considera formación. Pues sí, pero un futbolista profesional se forma desde los 12 años, muchos desde antes, no se forma desde los 15. Entonces realmente su proceso formativo lo hizo en Estados Unidos, ya sea en colegial, ya sea en academias, en lo que tú quieras, pero en México, como tú dices, se ha saltado procesos, o sea, no ha tenido un nivel formativo real aquí en México, o sea, llegó, lo fichan, se va a la selección, se va al mundial, lo suben a la sub-20 y primer equipo. O sea, no ha tenido realmente formación en México. Él por talento puro se ha ganado las oportunidades. Y por ese mismo talento puro es que se tiene que ir ya urgentemente a Europa. Afortunadamente tiene Almada, que es un buen desarrollador de jugadores.
Y lo que te dice, bueno, lo que te dijo Martín también incluso nos da un punto a nuestro favor. Santiago Palacios llegó con 16 años cumplidos a Santos. Ya había pasado ese famoso proceso. Santiago Muñoz, güey, Santiago Muñoz. Deja en paz a mi Santi Palacios. Perdón, es que él también se formó, ¿no? Bueno, pero al final Santi Muñoz ya llegó de 16 años. Yo creo que la formación la trae desde antes, porque como dices, no empiezan a los 15 años a jugar, empiezan a los 10, 11 años. Es el mismo caso de Pisuto, que hasta ahí hubo un tema que hicieron investigar cómo van los repartos de pagos de formación, que era Wellington Phoenix, que se merecía los 500,000, el $500,000 que exige la FIFA de pago a formadores. Entonces, es el mismo caso, que Santiago Muñoz no tenía como tal un equipo profesional, es decir, se formó en la cantera de FC Dallas o en otra, es diferente, pero pues, eso no quita que... Las academias también forman, no solamente forman los equipos profesionales, es más, muchos de los mejores jugadores que han salido de Torreón son formados en una academia, que es el CECIFUT, me parece, algo así, ¿no? O sea, las academias también forman, y por eso existen las academias, porque son las que se dedican enteramente a formar jugadores, ¿no? Los equipos profesionales aquí en México no forman jugadores, o sea... Sí. No, y aparte Santiago Palacios no es como tal una formación, Muñoz, perdón, otra vez Santiago Muñoz. Muñoz. Deja a mi Santi Palacios en paz, güey. Estoy enamorada de Santiago Palacios, discúlpenme, Sí, chavos. Pero ponles una foto para que vean si feo no es. Ah, no. Aparte, güerito, alto, va en tercer lugar de goleo en la tercera de España. No, pero así es, ¿eh? Sí. Y te digo, Santiago Muñoz tenía menos de 50 partidos en juveniles, o sea, no tiene muchos partidos en juveniles, por eso te digo, lleva un proceso adelantado, y a la vez por llevar ese proceso adelantado, es por lo mismo que digo que no es formado en México, porque 50 partidos en juveniles para mí es poca Son dos cosa. torneos, básicamente. Bueno, dos torneos. 3 torneos jugó, de hecho. Entonces eso no es considerarlo formado. Podría decir que si emigra a Europa, puede ser que gracias al paso de Santos, se puede decir incluso tal vez en algún momento que pues tal vez cantera de Santos, pero después de cuántos años. Sí, no. Pero ya... El negociazo redondo que va a hacer Santos, porque básicamente se ha invertido muy poco en la formación de Santi Muñoz, ¿no? Sí. Entonces, pues va a ser el negociazo de su vida y Santos, ¿no? Y qué bueno, y ojalá ese dinero lo utilicen para seguir fortaleciendo sus fuerzas básicas, ¿no? Y no lo... Es como el caso de Alex Alcalá, que ahorita ya firmó con LA Galaxy, tiene 15 años, pero ya va a jugar con el segundo equipo que ya es profesional, no llega directamente a la academia, la sub-15, sub-16. Alex Alcalá se formó en escuelas, pues, privadas, por así decirlo, en Estados Unidos, pero ya decir a eso, que es formado en Galaxy, que su talento le dio para llegar a Galaxy directo al equipo profesional, y es otra cosa, el mismo caso de Santi Muñoz, pero eso quiere decir que se formó en otro lado, que lo formaron bien y que tiene talento, que eso le sirve para dar el paso a un club profesional sin necesidad de pasar por tanta sub, ¿no? Pero bueno, pasando ya al último tema, para que ya vamos casi 1 hora de podcast, o como 1:10, para no aburrirlos tantos, nos vamos con el posible fichaje de un mexicano en Europa y el fichaje de un mexicano en República Checa. Empezamos con el fichaje, lo que ya está confirmado. Es un viejo conocido del fútbol mexicano porque jugó algunos años en Querétaro, y también pues se ha formado en la MLS. Se trata de Luis Gil, es un mediocampista de 27 años, ha jugado pues, toda su carrera con Estados Unidos, aunque aún puede ser elegible para la selección mexicana si quisieran, de padres mexicanos. Él acaba de firmar por el club FC Mas Taborsko de la segunda división de República Checa.
Fíjate que viendo su carrera, él ya había estado un año en el Victoria Cisco de la segunda división, que es la división de ascenso de esa liga. Llegó procedente del Querétaro, que en Querétaro estuvo pues 5 años perteneciendo entre sesiones. Querétaro fue dueño desde el 2016 hasta el 2020 de la carta de Luis. Luis todavía no ha debutado en esa liga. El club es de media tabla, no es un club muy importante, pero pues es muy interesante también cómo varios mexicanos están emigrando a ese tipo de países, porque pues ya está Chris Cortés en primera división con FK Privam, Daniel Villaseca, que está en Dukla Praja, y varios jugadores por esa zona. República Checa no se me hace un mal país para hacer una carrera europea. Sí, la verdad es que pues, yo pensé que era más joven, pero pues ya la edad que sea salir al fútbol europeo, yo no lo veo mal, la verdad. Sí, y ya, bueno, el último jugador, ya lo habíamos mencionado aquí en un listado que todavía hicimos con Julio, de las jóvenes promesas a seguir por el extranjero. Se trata de José Gallegos, quien tiene 19 años cumplidos y es de San Antonio, Texas. Nació en Estados Unidos de padres mexicanos. Aún no es convocado con ninguna selección. Se habló que iba a ser convocado con Estados Unidos hace unos meses, pero por el COVID se cayó todo. Juega para el San Antonio FC de la USL y en pues prácticamente una temporada disputó 33 partidos, 3 goles, 4 asistencias. Es un mediocampista, mediocentro, que también puede jugar como mediocentro ofensivo y extremo derecho. La noticia con José Gallegos es que se ha convertido en otro jugador que se va a prueba con el Bayern Múnich, perdón. Lo hizo anteriormente Edwin Cerrillo y Ricardo Pepi, que estuvieron en febrero, enero, entrenando 2 semanas. José se va a ir a finales de este mes a entrenar 2 semanas en miras de firmar un contrato no con el primer equipo, sino con la sub-19 o bien con el Bayern Múnich B. Es interesante esto porque también, como destaco, aún no es convocado con ninguna selección. Podría ser que México lo podría llamar para un microciclo sub-20, aprovechando que están armando uno cada 2 meses. Pues sí, digo, es que el tema, volvemos a lo mismo de siempre, o sea, el tema es que no dejen escapar ese tipo de jugadores, o sea, si el Bayern Múnich lo está invitando a hacer una prueba de 2 semanas, porque ahí sí le está invitando el Bayern Múnich, ¿no? Sí. Es porque algo le vieron en el Bayern Múnich, o sea, talento tiene, condiciones tiene. Entonces, si no lo han seleccionado Estados Unidos, si no lo ha seleccionado México, pues ahí sí México tendría que pues, dar ese pasito adelante y decir, este sí no se nos va vivo, este sí no se nos va, y empezar a verlo, mandarle scouts, hablar con él, empezarle a hablar bonito y como tú dices, convocarlo a alguna de las concentraciones que están haciendo ahorita cada 2 meses, ¿no? Ven, te vamos a tomar en cuenta y en una de esas, ¿por qué no? A lo mejor hasta te lo llevas a las Olimpiadas y realmente es muy bueno, ¿eh? Sí, de hecho él se ganó el premio al jugador joven más valioso de la USL la temporada pasada, que no es cualquier cosa. Se demerita la USL porque al final pues es la liga de ascenso, bueno, no hay ascenso en Estados Unidos, es la segunda división de Estados Unidos, y si se demerita la MLS, la USL más, pero la USL tiene ese reconocimiento que es una liga formadora. Es básicamente hecha para jóvenes, para combinarlos con jugadores con experiencia y poder exportar. Incluso la USL exportó más jóvenes talentos que la propia MLS como tal. Entonces, no hay que perderlo de vista, como tú dijiste, no es que tenga que ir ahora sí por un convenio, simplemente el Bayern lo vio, le gustó y lo está invitando directamente. No fue como con Dallas, que año con año tienen que enviar a sus 6 mejores prospectos. Aquí fue porque el Bayern lo está buscando, y si lo hace bien, firmar con el Bayern sería otra cosa. Al final, sí. Bayern
es un equipo grande, pero también es un equipo que sigue siendo formador. Entonces, para mí México tiene que aprovechar ahorita, incluso pudieron haber aprovechado que la USL tiene el mismo calendario que la MLS y no necesitaban como tal que fuera fecha FIFA para llamar a este tipo de jugadores. Sí, exacto. Ahora, hablando de la selección mexicana, cuando quieran saquen su convocatoria, Ni nos interesa saber, ni estamos al pendiente de a quién llamaron en la sub-20, cuando quieran, si quieren el domingo o no, simplemente no la den. Y de la mayor menos, no nos interesa. Sí. Hubo otro problema, queremos quejarnos porque ya casi es la fecha FIFA. Antes se anunciaban como con un mes de anticipación las convocatorias y ahorita estamos a menos de 10 días para que hagan concentración y ni siquiera se sabe a quién van a llamar. ¿Cuál 10 días? El domingo inicia la concentración, güey. El domingo viajan a Europa y todavía no sabemos quién va a ir. La sub-20 se va a concentrar el domingo también y solamente sabemos que va a venir Galdames porque se filtró su convocatoria. Porque él lo subió. O sea, sí. Y creemos también que va a venir Dupuy, ¿no? Pero Diego Abreu, pero porque pues ahora sí. Pero de ahí en fuera, ni nos digan, ya, está lo mismo, ahí cuando quieran. Sí, pero bueno, antes de que se enoje Javán, ya hay que terminar esto, ya vemos que cuando Javán se enoja, hay podcast de como 2 horas, discúlpenos. No, aparte tú como que ya te apretaste un poquito, Pues es que yo dije, pues grabamos a las 5, todavía hay buen sol, no está nublado, ¿no? Pero ya son casi las 7 de la noche, ¿no? O sea, también te la bañaste. Es como si hubiéramos grabado 2 podcasts en otra época. Güey, pero el tema de Chivas es importante, güey. O sea, si Chivas saca buenos jugadores, beneficia el fútbol mexicano, güey. Si no saca nada, pues... Por eso, ¿a quién llamamos? Por eso seguimos con Héctor Moreno de central a sus 33 años y sin equipo. Bueno, ya viene Santiago Montiel, el próximo Héctor Moreno, así lo bauticé yo. El Héctor Moreno mexicano, güey. El Héctor Moreno mexicano, pero ya te dije, como es de Puebla, es el ruso Samolgini mexicano. Vámonos. Mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, cuando Santi Montiel debute en Primera División de España, se van a acordar de mí. Y si no debuta, no se van a acordar de mí porque se les va a olvidar ese nombre, así que no hay pierde. Pero bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias por escucharnos hasta el final, a los que se aventaron este maratón de podcast. Déjenos sus opiniones. ¿Creen que Santiago Muñoz vaya a emigrar pronto al fútbol europeo? Carlos Acevedo tiene un lugar en Europa también. ¿Qué opinan de los fichajes de los mexicoamericanos en Europa? ¿Y qué pasa por su mente, chivermanos? ¿Están enojados, furiosos, felices, contentos? ¿Qué opinan? ¿Están en contra o a favor de lo que dijo Javán? Coméntenlo todo acá abajo, compartan este video, suscríbanse, activen las notificaciones y síganos en todas nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y mándale unas velitas a Alex, por favor. Es que en fondo de bikini no hay luz.